Todo comenzó cuando tenía aproximadamente 22 años. Yo era un joven de clase media, con sueños de tener una vida tranquila y estable. En aquel entonces me encontraba desempleado y luchando por encontrar un trabajo que me permitiera mantener a mi familia. Fue entonces cuando un amigo se acercó a mí con una propuesta que en ese momento me pareció demasiado tentadora como para rechazarla. Me contó que había una oportunidad de ganar mucho dinero trabajando para un cartel local. Al principio me mostré reacio, pues sabía que se trataba de actividades ilegales, pero la desesperación por conseguir ingresos y mejorar mi situación económica nubló mi juicio. Lo acepté sin pensarlo dos veces. Me reclutaron como halcón, es decir, como vigilante de un tramo de carretera. Me prometieron un sueldo de 8,000 pesos cada quincena, además de comida, comunicación con mi familia y lo más importante, la posibilidad de tener una vida mejor. Ingenuamente creí que sería una experiencia sencilla y que podría salir de ella en cualquier momento, pero qué equivocado estaba. Recuerdo el día en que me llevaron a la central de Monterrey y de ahí me trasladaron hacia el norte, rumbo a Camargo, Tamaulipas. En esa zona era conocida por ser un verdadero infierno, controlado por el mismo cartel. Cuando llegamos, nos recibieron en blindados y nos llevaron a un punto estratégico de la carretera. Ahí nos dieron instrucciones claras: vigilar el tramo y avisar de cualquier movimiento sospechoso. Los primeros días fueron agobiantes. Estar en medio de la nada, rodeado de maleza y sin saber qué esperar, era una sensación aterradora. Sentía que todos me observaban. En cualquier momento podría ocurrir algo terrible, pero el dinero y la promesa de una vida mejor me mantenían en ese lugar. Poco a poco fui aprendiendo a desempeñar mi papel como halcón. Vigilábamos el tramo de carretera, reportando cualquier vehículo que se acercara. A cambio recibíamos el preciado sueldo y los suministros que nos enviaban a diario: comida, agua, pilas para las radios y hasta una pila grande de carro con un convertidor para tener energía. Sin embargo, la tranquilidad que parecía reinar en nuestro puesto de vigilancia era solo una fachada. En realidad vivíamos en constante peligro. Nos enfrentábamos a los rivales del cartel con una frecuencia alarmante. Los tiroteos eran un pan de cada día, y la adrenalina se volvía parte de nuestra rutina. Recuerdo una noche en particular, cuando uno de mis compañeros se vio en la necesidad de repeler un ataque. Descargó 2 cargadores de su arma, disparando ráfagas de 3 en 3, pero en un momento de desesperación su rifle se atascó. Intentó destrabarlo rápidamente, pero esa arma se detonó por dentro del vehículo blindado. Los disparos rebotaron por todas partes, hiriendo a uno de nosotros en el brazo, y para mi desgracia, impactando en mi ojo derecho. Fue una experiencia traumática. El dolor y la confusión me invadieron mientras veía cómo el líquido vital brotaba de mi rostro. Mis compañeros me sacaron las esquirlas con unas pinzas y me aplicaron una venda improvisada. Pero en ese lugar no había acceso a atención médica adecuada. Tuve que conformarme con eso y seguir adelante. A los días empecé a notar que mi visión se volvía cada vez más borrosa. Miraba como si tuviera un plástico cubriendo mi ojo. El dolor era insoportable, pero no podía quejarme. Esa era la realidad en la que me había sumergido y debía aceptarla. Me dijeron que si aguantaba, a los 6 meses me mandarían a descansar una semana. Luego tendría la opción de volver o no, pero en mi caso me dejaron allí por más de 1 año y 2 meses. Cuando finalmente regresé a casa, fui a ver un médico quien me confirmó el daño total de mi ojo. Perdí la visión de forma permanente. Esa fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Antes de todo esto trabajaba como guardia de seguridad,
ganando 3,000 pesos a la semana. Pero por querer dinero rápido terminé perdiendo mucho más de lo que imaginaba. Mi propio ojo, mi salud, mi tranquilidad, nada de eso valió la pena. La verdad es que ese ambiente es sumamente pesado. Los convoyes pueden llegar a tener hasta 15 unidades, pero entre ellas no hay unión. Hay chismes y desconfianza constante. Nunca puedes ser tú mismo. Siempre tienes que estar alerta y cuidándote de todos. Les recomiendo de corazón que si tienen familia y la quieren de verdad, le den por la derecha. Los únicos que sufren en ese mundo son los que nos extrañan y nos quieren de regreso. Usen más la cabeza. 15,000 pesos cada quincena no te van a devolver lo que puedes perder. Hoy en día trato de reconstruir mi vida lo mejor que puedo. Vivo lejos de todo eso en Estados Unidos, pero las secuelas tanto físicas como emocionales siguen conmigo. Perdí a mis abuelos quienes me criaron y no pude despedirme de ellos. Eso es algo que me atormenta día con día. Yo acepto que cometí un error y que yo mismo cosecho lo que sembré, pero les aseguro que no vale la pena. El caos, la desconfianza y la constante sensación de peligro te consumen por dentro. Terminas perdiendo todo lo que realmente importa. Además, hagan conciencia. El verdadero terror es el que se vive allí, y no es cualquier juego de niños. Mi nombre es Enrique y nací en Reynosa, esa tierra que alguna vez fue controlada por el Cártel del Golfo. Ingresé a sus filas en el año 2015, cuando tenía aproximadamente 22 años. Fui reclutado como operativo en mi ciudad natal bajo las órdenes del mando conocido como Toro. Al principio las cosas no parecían tan malas. Nuestro trabajo consistía en cuidar a la población de rateros y personas que hacían algo mal. Pero todo cambió cuando Toro tomó el control del cartel. Sus órdenes fueron claras: levantar y desaparecer a todo aquel que tuviera placas de otros estados. Así nos convertimos en una especie de patrulla que se dedicaba a interceptar a cualquier persona que no fuera de la zona. Los halcones nos informaban sobre los vehículos foráneos. Nosotros íbamos por ellos. En ocasiones los familiares pagaban un rescate, pero en otras simplemente desaparecían. Recuerdo que en algunas ocasiones incluso les dejábamos a las víctimas sentadas en un columpio de algún parque, diciéndoles que esperaran a que sus familiares fueran por ellos. Era una forma de burlarnos de su sufrimiento y demostrar nuestro poder. Con el paso del tiempo, el Cártel del Golfo comenzó a tener problemas económicos. Hubo quincenas en las que no nos pagaban completo, o incluso no nos pagaban en absoluto. Hartos de esa situación, les hicimos saber a Toro que necesitábamos dinero para poder enviar a nuestras familias. La respuesta de Toro fue contundente: si quieren dinero, váyanse para Camargo, allá hay más lana. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Sabíamos que de Camargo ya nadie regresaba con vida. Así nos trasladaron a esa zona, donde nos dieron nuevas instrucciones. Ya no se trataba de capturar a personas con placas foráneas, sino de capturar a inmigrantes indocumentados que intentaban cruzar la frontera. La estrategia del cartel era ofrecer a estos inmigrantes la posibilidad de trabajar para ellos sin paga. A cambio les prometían que después de 6 meses los ayudarían a cruzar la frontera de forma gratuita. Obviamente, era una trampa. Nos encargábamos de reclutar a estos centroamericanos, darles una breve capacitación y enviarlos a las zonas de guerra, donde era imposible escapar. La policía estatal de la zona estaba totalmente bajo el control de Toro, así que no tenían a dónde huir. Un día muy temprano por la mañana empezaron a reportar movimiento de la Marina Armada. Nada inusual según decían, pero de pronto se solicitó apoyo urgente en la zona donde se encontraba Toro. Resultó que la Marina los estaba persiguiendo. Cuando llegamos al lugar, Toro ya había sido acorralado por 7 blindados de la Marina. Nuestro mando de zona nos miró con una sonrisa burlona.
dándonos a entender que era algo planeado. De más de 100 policías que Toro tenía a su servicio, solo 10 acudieron a su rescate y no pudieron hacer nada. Dicen que Toro se bajó tirando balazos, pero en el juego de la puntería a un marino no se le gana tan fácil. Ese día el cartel del Golfo celebraba su baja. Poco tiempo después yo me las ingenié para brincar la frontera y pasarme a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, creo que esa fue la peor decisión de mi vida. Siento que me equivoqué y que cosecho lo que sembré, pero no tenía opción. Mis amigos, mis padres, quienes me criaron, todos vivían en Reynosa, y Toro no dudaría en terminar con la vida de todos ellos. Ahora trato de comenzar de nuevo desde cero aquí en Estados Unidos, pero las secuelas de esa vida siguen conmigo, y así será hasta el resto de mi vida. La noche caía en la ciudad como un manto oscuro, y las luces de los coches parpadeaban como estrellas perdidas en el cielo contaminado. Sentado en la parte trasera de un viejo sedán, observé cómo las calles se vaciaban, como si la vida misma se estuviera escondiendo de lo que estaba por venir. Mi nombre es Javier, pero en mi mundo me conocen como el Lobo. No es un nombre que elegí, sino uno que me fue impuesto por la naturaleza de mi empleo. Desde joven aprendí que la vida no es más que un juego de supervivencia. Nacido en un barrio en donde la ley era solo un susurro, me enseñaron a ser fuerte, a no mostrar debilidad. A los 17 años tomé decisiones que me llevaron por un camino oscuro, el tráfico de cosas ilícitas. Con el tiempo me convertí en un hombre temido y respetado. El caos era mi compañero constante, y los fallecimientos, un resultado inevitable de mi profesión. Pero no hay gloria en lo que hago, solo una fría realidad que se apodera de mí cada vez que aprieto el gatillo. Aquella noche la misión era clara, un ajuste de cuentas con un traidor. La víctima se había aliado con la policía, y eso era imperdonable. Sabía que el riesgo era alto, pero el dinero era bueno y la adrenalina también era un poderoso estimulante. Con el rostro cubierto por una máscara, me dirigí al lugar acordado. La lluvia comenzaba a caer, creando un ambiente tenso que solo aumentaba mi ansiedad. Llegué al callejón donde se suponía que estaría. La luz de un farol parpadeaba, y la sombra de un hombre se recortaba contra la pared. Era él. Con pasos silenciosos me acerqué, sintiendo el peso del arma en mi cadera. Pero en el instante en el que estaba a punto de imponer mi venganza, algo cambió. Ruidos de sirenas rompieron la calma de la noche. La policía. En un segundo la situación se tornó en caos. El traidor, al darse cuenta de la inminente llegada de los agentes, trató de escapar. Sin pensarlo, yo disparé. El eco del tiro resonó en el callejón y el hombre cayó al suelo, pero no tenía tiempo para sentir satisfacción. La sirena se acercaba rápidamente. Sentía como el pánico se apoderaba de mí. No podía ser atrapado. No podía permitir que mi vida se desmoronara por un momento de debilidad. Corrí a través del callejón, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las luces de los coches patrulla iluminaban la oscuridad, y el sonido de las voces de los oficiales resonaba cada vez más cerca. Me deslicé entre las sombras, buscando una salida. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, recordando cada rincón, cada calle que podía utilizar como refugio, pero el tiempo no estaba de mi lado. Al girar en una esquina choqué contra un grupo de oficiales. La sorpresa fue mutua. Sin pensar disparé de nuevo. Las balas silbaron y uno de ellos cayó al suelo. El caos estalló a mi alrededor. Gritos, disparos, el olor a pólvora llenaba el aire. No había tenido tiempo para la duda. Cada segundo contaba. Avancé disparando a ciegas, tratando de abrirme paso entre la línea de agentes que se interponían entre yo y la libertad.
La adrenalina me impulsaba, pero también el miedo. Cada disparo que soltaba era un recordatorio de que estaba cruzando un límite del que no podía regresar. Finalmente, logré encontrar una salida hacia un callejón lateral. Las luces de la patrulla se desvanecían a lo lejos, pero no podía permitirme relajarme. Sabía que había dejado atrás un rastro de fallecimientos y desolación, y eso me perseguiría siempre. La lluvia comenzó a caer más fuerte, empapando mi ropa y lavando el sudor de mi frente. Me detuve un momento, apoyándome contra la pared, intentando recuperar el aliento. Mi mente estaba en un torbellino, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Había terminado con la vida de un hombre, y aunque era parte de mi trabajo, el peso de mis acciones comenzaba a asfixiarme. La policía no tardaría en dar con mi paradero. Sabía que tenía que desaparecer, al menos por un tiempo. Recorrí las calles vacías, buscando un lugar seguro. No podía regresar a casa. No podía poner en peligro a mi familia. La traición había hecho que mis instintos de supervivencia se activaran, y ahora estaba solo en un mundo que me quería sin vida. Finalmente encontré un refugio en un viejo motel, un lugar que había utilizado en el pasado. La habitación era oscura y sucia, pero era un lugar perfecto para esconderme. Me dejé caer sobre la cama sintiendo el cansancio apoderarse de mí, pero el sueño no vendría. La culpa me mantenía despierto. La imagen del traidor caído, el líquido vital, era una condena que había que cargar. Pasaron las horas y aunque intenté calmar mi mente, sabía que esto no terminaría para nada bien. La policía no se detendría hasta que me encontrara. Cada ruido afuera me hacía saltar, cada sombra me parecía un agente. La paranoia se apoderaba de mí y comprendí que esa vida definitivamente era un ciclo sin fin. Sé que no hay redención, solo un camino hacia la oscuridad, y el verdadero terror es aquello que vivimos día con día. La noche caía en la ciudad como un manto oscuro, y las luces de los coches parpadeaban como estrellas perdidas en el cielo contaminado. Sentado en la parte trasera de un viejo sedán, observé cómo las calles se vaciaban, como si la vida misma se estuviera escondiendo de lo que estaba por venir. Mi nombre es Javier, pero en mi mundo me conocen como el lobo. No es un nombre que elegí, sino uno que me fue impuesto por la naturaleza de mi empleo. Desde joven aprendí que la vida no es más que un juego de supervivencia. Nacido en un barrio en donde la ley era solo un susurro, me enseñaron a ser fuerte, a no mostrar debilidad. A los 17 años tomé decisiones que me llevaron por un camino oscuro. El tráfico de cosas ilícitas. Con el tiempo me convertí en un hombre temido y respetado. El caos era mi compañero constante, y la muerte y los fallecimientos, un resultado inevitable de mi profesión. Pero no hay gloria en lo que hago, solo una fría realidad que se apodera de mí cada vez que aprieto el gatillo. Aquella noche la misión era clara, un ajuste de cuentas con un traidor. La víctima se había aliado con la policía, y eso era imperdonable. Sabía que el riesgo era alto, pero el dinero era bueno y la adrenalina también era un poderoso estimulante. Con el rostro cubierto por una máscara, me dirigí al lugar acordado. La lluvia comenzaba a caer, creando un ambiente tenso que solo aumentaba mi ansiedad. Llegué al callejón donde se suponía que estaría. La luz de un farol parpadeaba, y la sombra de un hombre se recortaba contra la pared. Era él. Con pasos silenciosos me acerqué, sintiendo el peso del arma en mi cadera. Pero en el instante en el que estaba a punto de imponer mi venganza, algo cambió. Ruidos de sirenas rompieron la calma de la noche. La policía. En un segundo la situación se tornó en caos.
El traidor, al darse cuenta de la inminente llegada de los agentes, trató de escapar. Sin pensarlo, yo disparé. El eco del tiro resonó en el callejón y el hombre cayó al suelo, pero no tenía tiempo para sentir satisfacción. La sirena se acercaba rápidamente. Sentía como el pánico se apoderaba de mí. No podía ser atrapado. No podía permitir que mi vida se desmoronara por un momento de debilidad. Corrí a través del callejón, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las luces de los coches patrulla iluminaban la oscuridad, y el sonido de las voces de los oficiales resonaba cada vez más cerca. Me deslicé entre las sombras, buscando una salida. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, recordando cada rincón, cada calle que podía utilizar como refugio, pero el tiempo no estaba de mi lado. Al girar en una esquina choqué contra un grupo de oficiales. La sorpresa fue mutua. Sin pensar disparé de nuevo. Las balas silbaron y uno de ellos cayó al suelo. El caos estalló a mi alrededor. Gritos, disparos, el olor a pólvora llenaba el aire. No había tenido tiempo para la duda. Cada segundo contaba. Avancé disparando a ciegas, tratando de abrirme paso entre la línea de agentes que se interponían entre yo y la libertad. La adrenalina me impulsaba, pero también el miedo. Cada disparo que soltaba era un recordatorio de que estaba cruzando un límite del que no podía regresar. Finalmente, logré encontrar una salida hacia un callejón lateral. Las luces de la patrulla se desvanecían a lo lejos, pero no podía permitirme relajarme. Sabía que había dejado atrás un rastro de fallecimientos y desolación, y eso me perseguiría siempre. La lluvia comenzó a caer más fuerte, empapando mi ropa y lavando el sudor de mi frente. Me detuve un momento, apoyándome contra la pared, intentando recuperar el aliento. Mi mente estaba en un torbellino, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Había terminado con la vida de un hombre, y aunque era parte de mi trabajo, el peso de mis acciones comenzaba a asfixiarme. La policía no tardaría en dar mi paradero. La policía no tardaría en dar con mi paradero. Sabía que tenía que desaparecer, al menos por un tiempo. Recorrí las calles vacías buscando un lugar seguro. Recorrí las calles vacías buscando un lugar seguro. No podía regresar a casa. No podía poner en peligro a mi familia. La traición había hecho que mis instintos de supervivencia se activaran, y ahora estaba solo en un mundo que me quería sin vida. Finalmente encontré un refugio. Finalmente encontré un refugio en un viejo motel, un lugar que había utilizado en el pasado. La habitación era oscura y sucia, pero era un lugar perfecto para esconderme. Me dejé caer sobre la cama sintiendo el cansancio apoderarse de mí, pero el sueño no vendría. La culpa me mantenía despierto. La imagen del traidor caído, el líquido vital, era una condena que había que cargar. Pasaron las horas y aunque intenté calmar mi mente, sabía que esto no terminaría para nada bien. La policía no se detendría hasta que me encontrara. Cada ruido afuera me hacía saltar. Cada sombra me parecía un agente. La paranoia se apoderaba de mí y comprendí que esa vida definitivamente era un ciclo sin fin. Sé que no hay redención, solo un camino hacia la oscuridad, y el verdadero terror es lo que vivimos día con día. Llevo varios años trabajando en este negocio, y puedo decir que he visto de todo, desde enfrentamientos a muerte con grupos rivales, hasta persecuciones a toda velocidad por caminos de terracería. Pero hay algunas cosas que han ocurrido a lo largo de mi carrera que aún me dejan perplejo. Cosas que desafían toda lógica y explicación. Crecí en un pequeño pueblo de la sierra,
rodeado de montañas y de una naturaleza imponente. Desde niño solía escaparme al monte para explorar los senderos y las cuevas. Me fascinaba esa sensación de libertad y de aventura, pero con el tiempo, esa fascinación se fue convirtiendo en algo más siniestro. Cuando cumplí 15 años me vi obligado a tomar una decisión que marcaría el rumbo de mi vida. O me iba con los malos, o me arriesgaba a morir de hambre. No tuve que pensarlo mucho. La supervivencia era lo primero. Así que me uní a uno de esos grupos, convirtiéndome en lo que la gente del pueblo llama un sicario. Al principio, mis tareas eran relativamente sencillas: vigilar los cultivos, escoltar los cargamentos y de vez en cuando deshacerme de alguno que otro estorbo. Pero con el tiempo, las cosas se fueron complicando. Empecé a recibir encargos más especiales, donde tenía que quitarle la vida a personas que se oponían a los intereses de mi grupo. No fue tarea sencilla, pero me fui acostumbrando. Después de todo, era eso o terminar sin vida. Poco a poco me fui convirtiendo en un sicario eficiente, capaz de cumplir cualquier misión que me encomendaran. Un día, el jefe me dio una tarea un poco diferente a las habituales. Tenía que ir a vigilar una propiedad en las montañas, asegurarme de que todo estuviera en orden y que nadie se acercara. Acepté sin rechistar. Era mi trabajo después de todo. Partí al amanecer acompañado de otros 4 compañeros. El camino era largo y sinuoso, pero finalmente llegamos a nuestro destino. Una gran casona perdida entre los cerros. Nuestras órdenes eran claras: no dejar entrar a nadie y vigilar que todo se mantuviera en calma. Los primeros días fueron tranquilos. Nos turnábamos para hacer rondas por los alrededores, y el resto del tiempo lo pasábamos en una pequeña cabaña cercana, donde teníamos nuestras provisiones. Pero poco a poco empezaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio eran pequeñas cosas, como encontrar objetos fuera de lugar o escuchar ruidos inexplicables. Pensábamos que quizás alguno de nosotros estaba jugando bromas, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las puertas se abrían y cerraban solas, los muebles se movían de un lado a otro, y a veces incluso escuchábamos voces susurrantes que parecían provenir de las paredes. Naturalmente nos empezamos a poner nerviosos. Éramos hombres curtidos, acostumbrados a lidiar con situaciones peligrosas, pero esto era diferente. Algo sobrenatural parecía acechar en aquella casa, y no sabíamos cómo enfrentarlo. Decidimos instalar cámaras de vigilancia para tratar de captar lo que estaba sucediendo, y lo que vimos nos heló la sangre. Las imágenes mostraban objetos volando por los aires, puertas azotándose y sombras moviéndose por los pasillos. Pero lo peor fue cuando vimos a una figura. Era una especie de mujer con el rostro desfigurado, que parecía flotar por la casa. Obviamente, le informamos a nuestro jefe de lo que estaba ocurriendo. Él, lejos de mostrarse sorprendido, nos dijo que ya se esperaba algo así. Al parecer, la propiedad tenía una historia oscura y estaba protegida por fuerzas sobrenaturales. Y así nos ordenó que siguiéramos vigilando y que bajo ningún concepto nos atreviéramos a abandonar nuestros puestos. Dijo que enviaría a alguien para que se encargara de limpiar la casa. Pocos días después llegó una mujer. Era una especie de curandera o bruja, ataviada con ropas blancas y portando un extraño bastón. Nos miró con seriedad y nos dijo que debíamos dejarle el camino libre. Nosotros, obedientes como siempre, nos retiramos a la cabaña y la observamos desde lejos. La mujer pasó horas recorriendo la casa,
murmurando extrañas plegarias y agitando su bastón. Podíamos ver cómo las sombras parecían retirarse a su paso, como si huyeran de ella. Finalmente salió de la casa con una expresión de satisfacción en el rostro. Nos indicó que podíamos volver a nuestros puestos y que la casa estaba limpia. Nosotros, aliviados, regresamos a vigilar el lugar y durante un tiempo todo permaneció en calma, hasta que una noche todo se volvió a desatar. Estábamos en la cabaña, descansando después de una larga jornada, cuando empezaron a escucharse ruidos provenientes de la casa. Eran golpes, gritos y sonidos de cristales rompiéndose. Nos miramos con preocupación y, sin pensarlo dos veces, salimos corriendo hacia allí. Al llegar, la escena que nos encontramos fue espeluznante. Muebles y objetos volaban por los aires, como si una fuerza invisible los manipulara. Y en medio de todo eso, vimos a la misma figura fantasmal que había captado en las cámaras. Esta parecía una mujer, pero su rostro era una máscara de terror. Tenía ojos negros y una boca desfigurada que lanzaba un grito desgarrador. Nosotros nos quedamos paralizados, incapaces de reaccionar. Entonces la criatura se abalanzó sobre nosotros, con las manos extendidas y las uñas afiladas. Por puro instinto abrimos fuego, pero nuestras balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Fue entonces cuando el conductor de la camioneta tuvo una idea. Dio un volantazo brusco haciendo que la criatura perdiera el equilibrio y saliera disparada hacia los matorrales. Sin perder un segundo arrancamos a toda velocidad, alejándonos de aquel lugar. Una vez a salvo nos miramos con incredulidad. No podíamos creer lo que acabábamos de presenciar. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Cómo era posible que nuestras armas no le hicieran nada? Decidimos informar a nuestro jefe de lo sucedido, pero él no parecía sorprendido. Al contrario, nos volvió a decir que dejáramos en paz a esa criatura y que no volviéramos a disparar contra ella. Aparentemente, era algo que estaba protegido y no debíamos meternos. A partir de ese día evitamos acercarnos a la casa. Algunos de nosotros incluso nos negamos a hacer rondas por esa zona, temerosos de volver a encontrarnos con esa aterradora aparición. Pero de vez en cuando, algún compañero nuevo o imprudente se topa con ella y nos cuentan historias espeluznantes, pues dicen que la mujer fantasmal recorre los senderos del monte y que si la ves, es mejor que corras y te escondas. Algunos aseguran haberla visto flotar sobre los árboles, con sus ojos negros y su rostro desfigurado, mientras que otros cuentan que si te cruzas con ella puedes terminar siendo arrastrado a un abismo sin fondo. Hola, ¿qué tal? Desde hace tiempo llevo inmerso en este sórdido mundo del crimen organizado. Y puedo decir con total seguridad que he presenciado y vivido situaciones que desafían toda lógica y explicación racional. Desde enfrentamientos con grupos rivales hasta persecuciones a toda velocidad. He sido testigo de actos de una brutalidad y violencia extrema. Pero hay experiencias que me han marcado. Verán, desde muy joven me vi obligado a tomar un camino que, si bien me garantizaba la supervivencia, me condenaba a convertirme en una persona de un grupo organizado. En aquella región las oportunidades eran escasas y la disyuntiva era simple: o te ibas a buscar una vida mejor al otro lado de la frontera, o tenías a uno de los grupos armados que controlaban la zona. Yo, como tantos otros jóvenes desesperados, opté por la segunda opción. Así fue como me fui convirtiendo poco a poco en un eficiente y despiadado asesino a sueldo. Mis tareas iniciales eran relativamente sencillas: escoltar cargamentos,
de vez en cuando deshacerme de alguno que otra persona, pero con el paso del tiempo, los encargos fueron haciéndose cada vez más especiales, involucrando la eliminación de personas que se oponían a los intereses de mi organización, desde un simple trabajador hasta personas altamente poderosas. No fue fácil, pero me fui acostumbrando. Después de todo era eso o terminar sin vida. Una de esas misiones me llevaría a un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Estaba vigilando un edificio, estudiando los movimientos de uno de los objetivos de mi grupo, cuando noté que alguien parecía observarme desde una de las ventanas. Al principio pensé que se trataba de una coincidencia, pero al día siguiente volví a percibir esa mirada intensa clavada en mí. Decidí mantener la calma y seguir con mi tarea, pero la sensación de ser observado me estaba poniendo cada vez más nervioso. Fue entonces cuando de pronto tuve a alguien detrás de mí, apuntándome con un arma silenciada en la nuca. Al voltear me encontré con un hombre de aspecto intimidante, con una barba poblada y ojos que parecían arder en llamas. El hombre soltó una carcajada burlona y se quitó las gafas, revelando una mirada penetrante y sobrenatural. Se sentó en la cama, sin dejar de apuntarme, y me dijo: «Tú y yo ya nos conocíamos desde hacía mucho tiempo». Yo obviamente no tenía idea de qué estaba hablando, pero él parecía saber mucho más de mí de lo que yo imaginaba. Entonces, el hombre me reveló que era una especie de administrador de mi trabajo y que había venido a ofrecerme un trato a cambio de mi alma. Me dijo que me concedería riquezas, poder y una vida larga. Yo, aterrado y confundido, no sabía qué responder. Fue entonces cuando el hombre explotó en llamas, mientras una risa cavernosa se desvanecía en el aire. Al despertar me di cuenta de que todo había sido real. Una extraña marca había aparecido en mi mano, y desde ese día he cumplido con mi parte del trato. He seguido ofreciendo almas al demonio a cambio de los beneficios que me prometió, y debo decir que en efecto he acumulado una riqueza y un poder que jamás hubiera imaginado, pero que a pesar de ello no puedo evitar sentir un profundo malestar y arrepentimiento. Sé que he cometido actos atroces y que he condenado mi alma, y ahora vivo con la constante angustia de que en algún momento deje de cumplir con mi parte del trato. El demonio vendrá a reclamar lo que le pertenece. A veces me pregunto si valió la pena hacer ese pacto. Las riquezas y el poder ya no me satisfacen como antes, y vivo atormentado por la culpa y el miedo. Sé que he perdido mi alma, y que nada de lo que haga podrá redimirme, pero lo peor de todo es saber que, cuando llegue el día en el que el demonio venga por mí, no habrá nada que pueda hacer para evitarlo. Estoy condenado a sufrir un destino peor que la muerte, y tendré que asumir las consecuencias de mis actos. Y si se lo preguntan, es una carga pesada de llevar. Saludos. Buen día tengan todos. Creo que no hay necesidad de ocultar cuál es mi nombre, ya que no me imagino cuántas personas debemos de compartir el mismo. Así que mi nombre es Juan, y hace algún tiempo andaba en malos pasos. Vivía en el norte del país. Era joven y bastante estúpido, para ser honesto. El lugar donde crecí, sin duda, que era el claro ejemplo de lo que es la adulación a la narcocultura. Todos aspiraban a dedicarse a la mafia y a hacer grandes fortunas de ella. Recién un amigo mayor que yo acababa de unirse a esa vida. El compañero de juegos con el que nos juntábamos en la cuadra, ahora lo veíamos pasar en camionetas lujosas,
armado y con radio, como todo un bandido. Eso era algo bastante impactante para alguien como yo, y te hacía pensar que era una vida fácil, una gran vida, pero detrás de las apariencias existe un infierno. Ese infierno por el cual hay que pasar primero. Cuando cumplí los 17, me invitaron a trabajar como puntero junto a otros amigos. Nuestra labor consistía únicamente en informarle a los mandos del cartel los movimientos del ejército o de los contrarios. El único equipo que nos daban eran un radio y un celular, es decir, que si los enemigos nos encontraban, no teníamos nada con qué hacerles frente. Desde ahí supe lo que es arriesgar el pellejo y vivir al límite por unos cuantos pesos. Durante ese tiempo vi caer a varias personas. Eran compañeros a manos de los contras o de las autoridades. Los que logramos aguantar hasta el final fuimos incorporados al cartel. Ya no era más que un halcón. Ahora me había convertido en sicario. Me mandaron a un centro de adiestramiento ubicado en las montañas. En ese lugar nos enseñaban lo básico, como es el uso de armas y la supervivencia en zonas aisladas. Sus entrenamientos eran bastante recios. En ocasiones podíamos ver a lo lejos a los helicópteros de la Marina. Estos estaban rondando el área y en ocasiones veíamos las plantillas de hierba arder a manos del ejército. Pero nada de eso me hizo tirar la toalla. Al contrario, la adrenalina que sentía era una sensación sin igual, y al poco tiempo me gané un lugar entre los escoltas y un jefe de la plaza. La muerte se convirtió en un pan de cada día. Uno pierde el miedo y hasta el asco después de ver tanta sangre y barbarie. Luego de eso me mandaron a Cuba para hacerme santo, es decir, entrar al mundo de la santería. Tengo entendido que hacían eso con todos los gatilleros con la finalidad de obtener protección de las almas y seres de oscuridad, para que a su vez nosotros protegiéramos a los jefes de la muerte. Ellos me hicieron beber la sangre de un cordero, además de cortarme las venas y ofrecer la mía en un altar donde habían todo tipo de objetos e imágenes referente a algo maligno. Pero no podías negarte, ya que si decías que no o que simplemente te negabas a hacerlo, te eliminaban y buscaban a alguien más regresando a México. Participé en varios enfrentamientos y de verdad me sentía protegido contra las balas, pues nunca sufrí heridas graves a pesar del gran riesgo al que era sometido. Todos los días empecé a ver cosas y escuchar voces en mi cabeza, murmullos que no se podía entender lo que decía. Cuando me bañaba me cerraban las llaves del agua y podía escuchar a alguien caminar del otro lado de la cortina con jabón. Me veía forzado a abrir los ojos. Siempre que pasaba esto por las noches, me picaban las costillas cuando me encontraba acostado, y muchas veces al estar frente a un espejo, miraba sombra pasar detrás de mí. Admito que se volvió una tortura constante esa situación. De inmediato pensé en buscar ayuda en mi religión, hasta antes de todo esto. Pero en Cuba nos dijeron que una vez dentro de la santería, jamás se nos ocurriera volver a pedirle ayuda a Dios, porque esto enfadaría a las entidades con las que se firmó el acuerdo, y en lugar de protección traerían desgracias a nuestras vidas. Ingenuamente creí que si no le daba importancia al asunto desaparecería, pero evidentemente no fue así. Con el paso del tiempo estas cosas fueron más y más fuertes, hasta el punto en donde ya ni siquiera podía dormir bien.
Me atormentaban en mis sueños y también fuera de estos. Honestamente, no sabía qué hacer. Algunos compañeros que pasaban por lo mismo y cometieron el error de buscar ayuda y refugio en Dios, terminaban falleciendo cruelmente. En una ocasión, mientras intentaba dormir, pude sentir unas manos horribles huesudas. Estas estaban tocando mis pies. Quise rezar, pero de inmediato sentí un nudo en la garganta que no me dejó hacerlo. Y como si alguien me estrangulara, por poco me ahogo. Recuerdo que en los enfrentamientos contra enemigos o autoridades siempre salíamos ilesos. Todos aquellos que fuimos bañados en sangre en La Habana. Por mi parte, el dinero no me rendía si no me gastaba todo el mismo día en que lo recibía. Al siguiente no tenía nada. Se quemaba sin importar dónde estuviese. Varias veces ya me andaba prendiendo por tener billetes en los bolsillos. No era tonto, al menos era lo suficientemente consciente para entender que mi alma fue entregada a seres demoníacos y nada podía hacer para salirme de ahí. Un amigo intentó escapar, pero a los pocos días lo hallaron quemado en un cerro. Entonces, alguien me aconsejó encomendarme a la Santa Muerte, que solo ella podía intervenir para ambos lados, el bien y el mal. Y al pedirle a la niña blanca, esos seres que me atormentaban no se enfadarían más conmigo. Y así lo hice. Busqué a un hombre que supuestamente trabajaba con la Santa Muerte, pero también lo hacía para el cartel. Es decir, alguien como él no me iba a sacar de ese círculo maligno, sino que más bien me ayudaría a tranquilizar a esos seres infernales sedientos de sangre y vitalidad. En algún momento, se sinceró conmigo y me confesó que todos aquellos hombres que eran llevados a Cuba se convertían en una ofrenda para jerarcas del infierno, y nuestras vidas ahora le pertenecían a Satanás. Siendo honestos, me dio bastante miedo la información. Saber que estaba condenado a sufrir por siempre en el infierno, que no pude evitar llorar y no dormir en varios días. Nada podía hacer, pues como máximo viviría hasta los 35 años, según las palabras de ese hombre, a menos que estuviese dispuesto a ofrecer algo mayor, con un valor a mi alma, es decir, una especie de equivalencia de intercambio. Lo pensé una y otra vez. Lo más fácil sería ofrecer las vidas de aquellos caídos por mí. Sí, pero al parecer no era tan sencillo. Tenía que darles a los demonios un alma pura y también limpia, para que aceptaran dejarme en paz. Entonces recayó sobre mí la culpa porque alguien más debía pagar por mis errores. Si pudiera ofrecer a mis enemigos, todo habría sido más fácil. A fin de cuentas, andamos en lo mismo, y el cielo es un lugar imposible para todos nosotros. No me atreví a hacerlo, a pesar de que vivía con mucho miedo. Mi situación llegó al punto donde me atormentaban a todas horas. Despertaba con rasguños en el cuerpo. Me volví muy paranoico y creía estar volviéndome loco. Era insoportable el continuar así. Entonces ese hombre me dijo que la única manera en que la Santa Muerte podía interceder por mí sería entregando pedazos de mi ser. Ya no me quedaba otra opción. Prefería eso a entregar por completo mi alma, para que hicieran con ella lo que quisieran. Así que seguí las instrucciones de aquel sujeto. Entregué mi ojo izquierdo en un ritual. No fue necesario que yo me lo sacara o algo por el estilo, pues los demonios se encargarían de hacerlo en mi lugar. Pasaron algunos días y por fin la paz volvió a mi vida. Aquellos seres que me atormentaban se habían marchado.
Por un momento creí que eso de darles mi ser en pedazos no era algo en forma literal, que solo iría tomando mi vida en partes o algo así, pero no. Poco después comencé a perder la visión del ojo izquierdo. Se empezó a secar como si fuese una pasa, hasta que lo perdí por completo. Fue entonces cuando lo comprendí. Mi ser, mi alma, sería consumida por los demonios. Poco a poco, en una especie de nuevo trato, pasaron los meses y el hombre que me estaba ayudando me buscó. Dijo que mis atormentadores querían otro pedazo. Igual de nueva cuenta yo me negué, pensando que no pasaría nada, pero de inmediato regresaron para continuar con la tortura. No me quedó de otra. Tuve que ofrecer uno de mis brazos, esta vez para poder liberarme de ellos. Y así continuó hasta la fecha. Han sido años de irlo perdiendo todo. Mi brazo lo perdí en un enfrentamiento con el ejército. Una de mis piernas me fue arrebatada en una persecución, y solo así el cartel me dejó retirarme, pues ya no era alguien útil para ellos. No sé qué más hacer. Si llegué hasta este grado fue para poder alargar mi vida un poco más, pues me aterra la idea de llegar al infierno y tener que rendir las cuentas en ese lugar. Hace aproximadamente unos años le di una de mis orejas y la forma en que la perdí fue horrible, tanto que a veces me pregunto si de verdad ha valido la pena todo lo que he hecho para aferrarme a no morir. Tal vez se pregunten qué fue lo que pasó con mi familia. Pues bueno, desde que elegí el camino de la delincuencia, no los he vuelto a ver, y creo que eso es lo mejor. Si me vieran en mi estado actual, seguramente no sentirían más que pena y decepción por mí. Un hijo que quiso una vida fácil y a cambio no puede caminar sin la ayuda de un bastón, no puede oír ni ver bien, y solo le queda un brazo para ayudarse a sí mismo. En unas cuantas semanas pienso entregar lo único que me queda, mi corazón, y al hacerlo espero que por fin se termine esta tortura que pasé. Lo que tenga que pasar, pero que ya se acabe, por favor. A veces recuerdo cuando era niño, y si pudiera volver en el tiempo me hubiese encantado tomar otro camino, uno con menos problemas y consecuencias. Haber seguido en la escuela para después encontrar un buen trabajo, hacer una familia y vivir honradamente. Pero supongo que ya nada de eso es posible, y no me queda más que resignarme al propio infierno que yo mismo creé. Actualmente paso de los 30 años. Creo que al final no hizo ninguna diferencia lo que hice y lo que estuve dispuesto a dar para que según pudiera alargar mi vida un poco más. Pero bueno, así son las cosas. Agradezco me hayan escuchado. Saludos. Historias de terror de la internet.